Seguramente has escuchado sobre el mito del genio solitario. Esa idea de que las grandes innovaciones y creaciones surgen de una mente brillante que no necesita de nadie para hacerla realidad. Pero en el caso de Mariana y Santiago Arriaga, las ideas fluyen mucho mejor cuando trabajan juntos. Lo que antes eran discusiones típicas de hermanos creciendo juntos, hoy son debates de días sobre si deben cortar 5 segundos de su primera película escrita por su papá, Guillermo Arriaga. A cielo abierto, cuenta la historia de dos hermanos en busca del responsable de la muerte de su padre, acompañados por su hermanastra. En Detrás de las Ideas hablamos sobre lo que implica dirigir juntos, manejar el ego y mucho más. Esta miniserie es sin censura, en un formato más corto y grabada 100% con iPhone. Si te gusta saber lo que hay detrás del trabajo de un creativo, este episodio es para ti. Guión, plan de trabajo, lo traemos Santiago y yo en set. Esta es la versión ya final lo que salió. En el guión están cosas que no están en la película. ¿Por qué deciden quitar cosas? Tiene que ver mucho con el ritmo y con cómo se traducen de papel al resultado final. Había cosas que se leían muy bien y al final, pues en edición solo alentaban el ritmo de la historia. También hay cosas que se vuelven evidentes, que en edición te das cuenta que dices como, ay güey, esto se repetía. Nuestro diseñador de producción, Carlos Jacks, leyó 2 escenas y era una parada en un lugar, siguiente escena se paraba en otro lugar, se nos sienta y nos dice, esto no funciona, júntenlas. No, esto es importante que cada una exista como está escrita, lo vamos a filmar así, lo defendimos a morir y él dijo, hagan lo que quieran, nada más les estoy dando mi punto de vista. Tenía razón, en edición una de las dos terminó saliendo. Lo que es tener callo. Este guión lo escribió nuestro papá cuando tenía 35 años, más o menos nuestra edad, y quiso conservarlo lo más apegado a esa versión. A su edad. No quería como meterle mano de un señor de 60 a una historia tan joven, quería que fuera la ópera prima de los 3, digamos, ¿no? Con lo primero que escribió en la vida. Sí, lo separan 30 años, pero al final estamos haciendo una primera película todos. Si lo hubiera escrito hoy, igual hubiera, con el callo que tiene, hubiera quitado estas cosas y hubiera trabajado más, pero quería que el espíritu se conservara. Todo casi en carretera, ¿no? En trayecto. ¿Y tenían cuántos días para grabar? 40 días. ¿Cómo les fue? Teníamos muchos llamados exterior, sin ningún plan B. Por ejemplo, en la escena que llueve y demás, al trailero lo amarran con una camisita. Hacía mucho calor y decidimos dejarlo con una playera y al día siguiente bajó, pero ya habíamos filmado con la playera. Coincidió que se nubló. Estaba pensado para que lo filmáramos en la mañana y en la tarde antes de que saliera el sol para poder hacer el sky replacement. La verdad, yo respeto mucho a los productores que decidieron hacer esta película porque era la fórmula perfecta para el caos. Primeros actores, tener carretera, animales, accidentes, ópera prima. Tenía muchos elementos que lo hacían una película difícil. Sabíamos siempre de la existencia de esta historia, pero lo releímos. Hace 8 años que Santiago, cuando se iba a graduar de la universidad, lo encontró, lo transcribió a computadora y me dijo, tienes que leerlo, es lo que a mí me encantaría que fuera nuestra primera película. Recién graduados de la universidad, sonaba como una historia donde agarrabas una camioneta, aventabas 3 personajes, cámara en mano y ya está. Quizás eso hubiera sido un poco la forma en la que si lo hubiéramos filmado en ese entonces se hubiera dado todo, pero leyéndola con un poco más de años de experiencia, de madurez y con un equipo como muy sólido, te das cuenta que no necesitas una sola camioneta, sino que necesitas 2 que sean idénticas, que sean de los 90s, que funcione el motor, que no te deje tirada a media carretera. Y luego la camioneta del accidente teníamos 3. Una que le quitaron todo el motor y todas las cosas para chocarla y otras 2 de backup que tenían que igualar. Tienes que tener el coche en el que vas filmando y luego a veces va montado sobre un coche que va guiando y entonces los actores tienen que estar manejando, pero en realidad no están por seguridad. Entonces hay muchos factores que cuando realmente te pones a ver cómo hacerla, empiezan a hacer todo más complejo. Cada proyecto te lleva a un lugar y cuando volteas atrás y ves el proyecto lo ves con mucha nostalgia y demás, pero ya eres otra persona una vez que lo terminas. Creo que lo que más disfruté de la película fue estar con Mariana y con mis papás todo el tiempo, como haciendo lo que más amo hacer en familia en 40 días, como que nos unió mucho. Siento que eso no pasa en los sets. Y en las duplas siempre hay temas. El hermano siempre hay Pero como... yo creo que las duplas funcionan mejor de hermanos. La misma ética de trabajo. Creciste con los mismos valores. Llevamos tanto tiempo trabajando juntos que si por algo tenemos alguna discusión creativa, no sé, en un segundo se nos olvida. Desde el 2016 trabajando juntos. Tal vez si hubiéramos hecho esta película sin haber trabajado antes. No, olvídate. De chicos se peleaban mucho. Sí. Digo, que lo decía a mis papás que me pegaste. Y yo, pero no te pegué. ¿Eso se lo voy a decir? Las peleas alrededor de televisiones era una muy recurrente en nosotros. O sea, uno quería jugar Nintendo, el otro quería ver su programa de tal hora. Y ponerte de acuerdo escalaban las peleas. Cuando éramos chiquitos, Mariana dice que nos metieron a terapia y nos chocaba tanto ir a terapia
que decidimos aliarnos y decir, fingir que nos llevamos bien para ya no ir. Y las primeras sesiones nos peleábamos en el pasillo. Nos dimos cuenta que eso solo iba a alargar las sesiones en lugar de ya sacarnos. Entonces empezamos como a decir, bueno, ya estuvo, ya no hay que pelear. Luego ya creciendo como que empezamos a encontrar más cosas en común. Esta es como nuestra Biblia de dirección de actores. Tiene muchas técnicas que funcionan para trabajar con actores. Como que muchos directores tienen miedo de entablar relaciones con los actores porque son los dos grandes egos. Uno se está protegiendo, el otro solo quiere sacar lo mejor para la película. Hay muchas veces donde el director se enfoca en lo estético y no tanto como en la actuación. O sea, por ejemplo, un ejemplo de algo que te diré aquí. No des direcciones que busquen un resultado. No estés más feliz, no estés más triste. Busca verbos que te involucren al otro. Decir asustar es un resultado. Que te estoy buscando a ti. Más bien a la otra persona le pido que tenga un objetivo que te tenga que sacar. Platicando con actores siempre nos damos cuenta que las peores veces o sus peores experiencias siempre van alrededor de estos momentos donde un director les dice más triste, más feliz, más arriba, más abajo, porque eso no les guía en absolutamente nada. ¿Qué cosas sienten que han aprendido fuera de la educación formal? Una herramienta que te ayuda mucho a la hora de dirigir es el estar en contacto con gente, manejar equipos, de poder comunicar. Yo creo que encuentro más de la psicología, de la foto, de la música, como que esas cosas me estimulan más que ver películas. Hago cine porque me gusta contar historias y porque como que me gusta trabajar con gente y explorar temáticas. Vengo de una familia de contadores de historias. Mi abuelo, mi tía, mi primo, mi papá, mi hermana. Estar en contacto con historias te trabajas tú, tus obsesiones y tus cosas, y el contar historias te ayuda a entender quién eres, dónde estás, por qué haces lo que haces. El storytelling ha marcado como diferentes etapas en la historia de la humanidad. Santiago se graduó en 2016 y me dijo, voy a hacer a cielo abierto. Si te quieres unir a codirigir, estás invitada. Si no, lo voy a hacer yo solo. Recién graduado de la universidad le dije, llevamos un corto, no podemos hacer este largometraje. Y en 2020, 4 años después de eso, ya estábamos listos. Y justo en ese momento se viene el encierro. Íbamos a levantar Eficine, pero se retrasó. Muchos factores que se escapaban de nuestro control y entonces pues ahí tuvimos que esperar todavía un par de años más. Mariana es mucho más calmada, lo piensa todo muchas veces y yo soy mucho más impulsivo. Mi proceso creativo es aterrizar todo siempre, presentaciones para todo. Es como mi manera de comunicar, soy muy visual. Entonces empezando a trabajar con imágenes, encuentro qué es lo que quiero hacer y luego ya voy, si los comparto, me aprueban o me desaprueban. Se hizo un documento, Do's and Don'ts, en cuanto a la fotografía. Cuando estás dirigiendo tienes que comunicar tantas cosas que luego dices como no tengo tiempo, entonces... Yo he aprendido mucho de Santiago porque a mí hacer presentaciones es lo peor que me puede pasar, pero sí he visto cómo es muy eficiente a la hora de organizar a un grupo grande de gente. Hay historias que, o bueno, temáticas, creo que yo empiezo más desde la temática que de la historia como tal, que las traes ahí en la cabeza dando vueltas. Empiezan muchas veces muy abstractos y de ahí se empiezan a desarrollar hasta que ya terminan siendo cosas bastante sólidas y de ella se pasa a escribir guión. Santiago encontró una historia que le llamó mucho la atención y empezó a compartirme todas las referencias de libros que juntos podemos revisar. Y a la hora de irse a su presentación de las temáticas que le gustan y que nos gustan, decía, cumple con esto. Entonces como que al final se palomeaba todo. Concluí que me gustan mucho las historias de fronteras. Me encanta estar en el mundo ahí como entre México y Estados Unidos. Las historias en la ciudad no me atrapan tanto. Me gustan más las historias que pasan en lugares chicos. Quiero hacer este largometraje o quiero hacer esa serie. ¿Cuál es el primer paso? No hay un solo camino. Creo que puedes llegar con absolutamente todo bajado, como estos son los actores, ya están apalabrados, ya esta es la casa productora, ya tengo escrito el piloto. Puedes llegar con la cantidad de cosas que quieras y siempre van a ser herramientas que te van a ayudar a abrirte puertas, pero no hay como un camino realmente de conseguir las cosas. En esta industria, si tú no eres el que haces que las cosas pasen, no pasan. O sea, tienes que tener un pinche drive ahí, estar de necio todos los días viendo cómo lo haces, porque si no, de verdad, no pasan. ¿Considerarían trabajar por separado? A mí dirigir se me hace un trabajo muy solitario. Los directores normalmente se agarran como de dupla con un productor con el que trabajan toda su vida, o con un editor, o con un fotógrafo. Pero estos
perfiles no hacen el mismo trabajo. A mí me gusta estar acompañado en la dirección porque puedo rebotar mis ideas y creo que solo hay una persona con la que lo podría hacer, y es Mariana. Cuando hay un desacuerdo creativo, ¿cómo lo resuelven? Todos queremos lo mejor para la historia. Hay debates intensos. El más absurdo y el más largo, yo creo, estábamos peleando, ni siquiera diría peleando, debatiendo 5 segundos en edición en la película. Cada uno tenía una postura drástica. De dónde cortábamos y si decía una frase o no decía otra frase. Que para mí tenía un montón de significado y para Mariana le quitaba... A cualquier persona externa le ponías la escena 2 veces, una con los 5 segundos y otra sin los 5 segundos. Te hubiera dicho, me pusiste lo mismo 2 veces. Y nosotros nos clavamos en una conversación ni siquiera horas, días. Pero Al esas día siguiente, conversaciones yo creo que suceden más que por el resultado, sino como para entender la historia. Y hay argumentos que ganan. O sea, en el debate alguien gana y creo que no está ganando Mariana o yo, y luego o el mío, sino... La y creo que eso película. es lo que enriquece la película, tener en el rol específico de dirección 2 mentes que se puedan a veces compartir y a veces oponer y encontrar y decir qué es lo mejor para la historia. Cuando ya estamos como inseguros, le preguntamos al editor, al productor, a ver, ¿tú qué opinas? Y hay veces que somos nosotros dos dándonos en la madre Con todo. Por ejemplo, nuestro editor, Andrés, hay que hacer esto. No, Convénceme. convénzanme. Y entonces parábamos la edición y nos poníamos ahí a pelear horas y horas, hasta de repente dicen, está bien. Cuando mochas una película, al principio es como, uy, estoy perdiendo mi brazo, o sea, me estoy mutilando. Y luego te acostumbras a verla así y es como, no, está mejor así, ya no me gusta con eso. Cuando ves un primer corte te dan ganas de vomitar. ¿Del nervio o del asco? Todos dices como, esto no era lo que yo tenía en mente. Y entonces ya le empiezas a trabajar y empiezas a encontrar, pues no sé, a rescatarle cosas, a pulirla. Afinarlo, Y sí. ya la empiezas a ver con amor. No me acuerdo quién dijo, como si ves un primer corte y no te desmayas, es porque Estás por el mal camino. estás por mal camino. ¿Su papá qué les dijo? La vio y todo esto. La fue a ver con el fundador de la casa productora, que es un empresario argentino El que admiramos y respetamos muy, mucho. muy genio, es un tipo brillante. Estábamos enseñando a él, a su hijo y a mis papás por primera vez. Siempre ver la película junto con gente nueva te ayuda a agarrar otras perspectivas. Sobre todo cuando estás en un proceso de edición, el sentarte y ver reacciones te ayuda mucho a entender por dónde estás yendo. Pues creo que la gente que la vio en ese momento encontró lo que nosotros buscábamos. Escuché la primera frase de mi mamá, mi papá y de Hugo. ¿Qué les dijo? Mi papá me dijo, wow, yo nunca supe lo que estaban haciendo con los ojos, como que no entendía lo que filmaban hasta hoy. Es una película de miradas, dijo. Mi mamá, muy mamá, de que, ay, me encantó. Sí, son los mejores del La mundo. lágrima, sí. Qué padre.